En tu imaginación, una guerra medieval se ve así. 1000 caballeros con armaduras relucientes, luchando con espadas como si fuera la versión en acción real de una novela de fantasía. Los escudos chocan, los caballos galopan, y todos parecen sacados directamente de un cartel de un mercado medieval. En realidad, la mitad de estos tipos aparecían con túnicas sucias, empuñando horcas y rezando para no morir en los primeros 5 minutos. Y la mayoría de ellos hacían exactamente eso. Porque aquí está la verdad que nadie te cuenta. La mayoría de los soldados medievales no podían permitirse una armadura. Y si pensabas que eso no era un problema, obviamente nunca te han dado con un martillo de guerra en el pecho. Porque esa cosa no solo te deja sin aliento, sino que te saca el alma del cuerpo a palos y la manda a 3 provincias de distancia. Rebobinemos la cinta. Las armaduras no se volvieron pulidas y perfectas de la noche a la mañana. Empezó como todo lo demás en la historia de la humanidad, de forma caótica, desesperada y fácilmente inflamable. Los primeros humanos se dieron cuenta de algo muy rápido. Morir es una auténtica mierda. Así que empezaron a atarse cosas encima. Primero fueron cuero y tela acolchada. Imagina que llevas puesto un edredón y esperas que detenga una lanza. Luego llegó el bronce, que se usaba en lugares como Grecia y Mesopotamia. Se veía genial al sol, pero le salían abolladuras como a una lata de refresco. Luego vino el hierro. Y después la cota de malla, que básicamente te convertía en un espagueti metálico andante. Finalmente, en la Baja Edad Media, llegó lo bueno. La armadura de placas completa. Forjada para adaptarse a tu cuerpo, móvil en las articulaciones, y tan elegante que los enemigos se plantearían un cambio de profesión. Pero había un gran inconveniente. Era absurdamente cara. Estamos hablando de que era más cara que tu vida. Literalmente. Hagamos las cuentas. Una armadura de placas completa en el siglo XV podía costar el equivalente actual de $10,000 a $20,000. No es broma. Es la cantidad que hoy gastarías en un coche. Uno decente. Y para el campesino medio, eso era el equivalente a décadas de ingresos. No años, décadas. Para ellos, comprar una armadura era como comprar un jet privado. Solo que tal vez te salvaba de una muerte cruel a manos de alguien más rico que tú, en lugar de llevarte a París. La mayoría de los campesinos ni siquiera podían permitirse un peto, así que se volvieron creativos. Llevaban chaquetas acolchadas, jubones de cuero, tal vez una pieza de metal si la habían encontrado en un cadáver. Y a veces simplemente iban con sus ropas de granjero y esperaban lo mejor. Imagina luchar en calcetines y con un saco de patatas. Ahora imagina hacer eso contra un tipo vestido de acero. Bienvenidos a la Europa medieval. ¿Qué llevaba realmente un soldado medieval promedio a la batalla? Primero, imagina un tipo con una túnica sucia, sosteniendo una lanza oxidada y rezando para que el tipo de al lado muera primero. Si tenía suerte, poseía un gambesón, una chaqueta gruesa y acolchada rellena de lino o crin de caballo. Básicamente, una manta pesada diseñada para absorber el drama. Y tal vez un casco de verdad si tenía el dinero. Si no, un puchero modificado con agujeros. Nada de cota de malla, ni placas brillantes, ni caballos blindados. Solo tela, miedo y olor corporal. Y el casco era la única pieza de equipo que todos querían, porque el daño cerebral hacía condenadamente difícil disparar una ballesta, y aún más difícil recordar siquiera dónde estaba el enemigo. Así que aunque un peto estaba bien, un casco era vital para la supervivencia. Era la versión medieval de un seguro, solo que en lugar de cubrir daños materiales, intentaba mantener tu cráneo en una sola pieza. Entonces, ¿quién recibía realmente lo bueno? Caballeros, nobles y los pocos afortunados que contaban con el apoyo de patrocinadores ricos. Esos eran los tipos con dinero, tierras y años de experiencia en combate. No solo aparecían con armadura, ellos eran la armadura. Tanques andantes, acero de pies a cabeza, caballos macizos con su propia armadura, escudos, espadas y suficientes hilos de oro en sus ropajes como para arruinar a una aldea entera. Mientras tanto, el recluta promedio parecía que acababa de salir de hornear pan. Uno entra en la batalla como un jefe final, el otro parece una misión secundaria.
Adivina quién se lleva la estatua. Y si crees que la brecha social en el mundo de hoy es mala, en aquel entonces tu riqueza decidía literalmente tus posibilidades de sobrevivir a una guerra. Los ricos llevaban protección, los pobres llevaban recuerdos. Hablemos de la supervivencia. Si aparecías sin armadura, tus posibilidades de salir ileso eran más bajas que una calificación de higiene medieval. Los arqueros te convertían en un alfiletero, la caballería transformaba tus huesos en gelatina, e incluso si escapabas de ambas cosas, todavía tenías que lidiar con el barro, las pestes, el hambre y con Jeff, el tipo del mazo furioso. Porque una batalla no consistía solo en espadas, consistía en caos, gente resbalando con la sangre, hombres gritando en idiomas que no entendías, cadáveres con los que los vivos tropezaban, y sin armadura eras una herida abierta esperando a suceder. En el mejor de los casos, te quedabas detrás de alguien con armadura, usabas su brillante trasero metálico como escudo. Enhorabuena, ahora eres una cobertura humana. En el peor de los casos, estás muerto en los primeros 10 minutos, tirado boca abajo en el barro, mientras tu oponente se pregunta si vale la pena robarte los zapatos. Spoiler, no vale la pena. ¿Por qué creemos que todo el mundo estaba blindado como un personaje de Final Fantasy? Culpa a las películas, a los videojuegos, a las pinturas y los museos. La historia se ve más guay cuando todo brilla y parece heroico, cuando cada campo de batalla parece un tablero de ajedrez viviente. Pero la verdad es que la guerra medieval era sucia, injusta y un poco estúpida. Los ricos recibían la protección, los pobres las lápidas, y sin embargo todavía la romantizamos. Hablamos de caballería, honor y luchas gloriosas, pero el tipo con el rastrillo y sin pantalones probablemente se sentía poco noble cuando recibió una lanza en el pecho. La historia recuerda a los caballeros, se olvida de Gio. Gio tenía mujer, un hijo y una mula. También tenía un palo de madera, nada de zapatos y unos 3 minutos de experiencia en combate. Murió al instante. Nadie escribió una canción sobre Gio, pero hubo miles de Gios, y ellos eran la columna vertebral de cada ejército. No los señores, no los héroes resplandecientes. Ellos luchaban con esperanza en el corazón y absolutamente ninguna protección en el cuerpo. Así que la próxima vez que inicies un juego medieval y todos anden por ahí con armadura de placas completa, recuerda, eso es fantasía. La realidad, la mayoría de los soldados medievales iban a la guerra con nada más que un gambesón, un palo y el deseo desesperado de no morir. No eran élite, no estaban blindados. Eran simplemente personas, pobres, asustadas y a menudo olvidadas, porque a menos que fueras rico, estuvieras entrenado o fueras bendecido personalmente por el rey, no recibías armadura. Recibías un casco, tal vez, y una oración, definitivamente. Si esta exploración de la brutal realidad tras las leyendas medievales ha cambiado tu visión del pasado, suscríbete al canal y deja un like. Desenterramos la historia que el tiempo quiso olvidar. Ayúdanos a dar forma al futuro de este canal. La próxima bóveda de la historia se abrirá pronto.